¿Cómo están, compañeros, compañeras que visualizan el canal Latinidades? Nos encontramos aquí en el espacio titulado Disidencias. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y ahora, en esta oportunidad, hablaremos de cine. Y para ser más exactos, hoy comentaré un poco sobre una película que tuvo eco en su momento, pero ha sido lamentablemente relegada, olvidada, injustamente olvidada, que es la película de Romero. Romero, que como su nombre lo indica, está dedicada al arzobispo, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo metropolitano de la ciudad de San Salvador, la capital de El Salvador, de 1977 a 1980. Óscar Arnulfo Romero nació en 1917, allá en El Salvador, y murió asesinado por el régimen ultraderechista que dominaba El Salvador en aquel momento en 1980, debido a su militancia. Eh, Digo mal la palabra militancia, debido a su lucha por los derechos de la sociedad, del pueblo salvadoreño, por la justicia social. Él luchó incansablemente desde que fue nombrado arzobispo de la ciudad de San Salvador. Luchó incansablemente por los derechos del pueblo salvadoreño, que estaba siendo reprimido de manera espantosa por diversos grupos, tanto los grupos de la oligarquía salvadoreña, muy sangrienta, dicho sea de paso, apoyados por militares y por grupos paramilitares. De esta manera se mantenía o se quería mantener el control sobre la sociedad, arrebatándole a los campesinos lo poco que tenían de tierras, negando cualquier derecho social por mínimo que fuera, relegando a un estado de semi-esclavitud a la mayor parte de la población, a una miseria que se volvió casi endémica. En ese contexto llega el padre Romero, el padre Óscar Arnulfo Romero llega a ser nombrado arzobispo de San Salvador, y en ese contexto él comienza su lucha social incansable de 3 años, apenas 3 años. En esos 3 años fue suficiente para que el grupo dominante, el grupo de la oligarquía salvadoreña ultraderechista, se sintiera amenazado, ese grupo, por las palabras de este hombre, de este humilde sacerdote, porque siempre fue un hombre muy humilde, un hombre del pueblo, que desde muy pequeño, desde apenas la adolescencia, se consagró al mundo eclesiástico, se consagró a la palabra cristiana, al verdadero cristianismo, no al cristianismo ornamental que practican muchos, lamentablemente, no solo en la Iglesia Católica, en las otras representaciones de la religión cristiana, llámense protestantes, llámense de la corriente que se llamen, de la corriente cristiana a la que se refieran. Muchos de ellos son, lamentablemente, no todos, pero hay muchos que son nada más ornamentales y sirven en realidad al poder. Él nunca se plegó al poder, a los poderes fácticos que dominaban en aquel entonces El Salvador y que en buena medida lo siguen dominando, lamentablemente, sino muy al contrario. Fue un gran crítico. Eso provocó que lo asesinaran en la iglesia donde él estaba dirigiendo su homilía. Sufrió muchísimo, sufrió
persecución, sufrió acoso gubernamental y nunca cejó, nunca fue dominado por el poder, muy al contrario. Toda la pompa y la circunstancia que puede arropar a un monseñor no pudieron hacerle mella, no le hicieron mella en lo absoluto, en su carácter, en sus convicciones, en su lucha por los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Jamás le hicieron mella. En 1989, una organización que se llamaba Los Hermanos Paulistas, era una organización de diversos católicos, de diversos sacerdotes católicos, intentaron hacer una suerte de productora, y de ahí surge el proyecto de Romero, como homenaje a este grandísimo hombre. Una película que fue filmada aquí en México, en locaciones del estado de Morelos. Se pueden reconocer a algunos actores mexicanos por ahí en la película, a varios obviamente actores mexicanos dentro de la película. Pero la película está centrada en la figura de Óscar Adolfo Romero, quien es interpretado por Raúl Julia, este magnífico actor puertorriqueño, lamentablemente fallecido de cáncer a los 54 años en 1994, si mal no recuerdo. Ese gran actor que fue Raúl Julia interpretó de una manera maravillosa, de una manera muy inteligente, muy brillante, sin poses, sin hieratismo, de una manera muy resuelta. Nos presenta un Romero sumamente humano. John Duigan, que es un excelente, muy buen artesano a nivel cinematográfico, supo manejar el ritmo de su película. Tiene un ritmo muy bueno. Hay muchas cosas que ver, que contar sobre Romero. Sabe sintetizar esos aspectos. Hay alguna parte en que se sirven, en que manejan ciertos personajes que no existieron, que fueron personajes de ficción, pero en los cuales se representaban diversas clases sociales, ¿no? Así hubo personajes femeninos, personajes masculinos que pertenecían al pueblo y que representaban muy bien lo que eran las clases populares, así como hubo personajes, hombres y mujeres, que representaban a las clases dominantes, al grupo de la élite dominante. Muy destacado, obviamente, el teniente Columa, interpretado por Eddie Vélez, el actor Eddie Vélez. Teniente Columa, en ese Teniente Columa se intenta, o más bien se refleja a un personaje de la vida real, Roberto Davison, un militar también, un hombre sumamente dañino para El Salvador, un hombre que creó y que dirigió los Escuadrones de la Muerte, esta organización tenebrosísima que se dedicó a asesinar a todo aquel líder social comunista o supuesto comunista, fuera o no enemigo del Estado. De ahí vienen las masacres de los asesinatos constantes de sacerdotes en El Salvador, de monjas, como aquellas monjas que en los años 80 fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas finalmente por estos grupos tenebrosos, como les digo, que eran los Escuadrones de la Muerte. Todo eso está muy bien reflejado en la película, muy bien reflejado. Ese contexto en que vivía, de terror permanente en que vivía la sociedad salvadoreña. Columa también sirve como un
muy buen a nivel actoral, y el personaje, la construcción del personaje, es muy bueno como el antagonista de Romero, ¿no? Este hombre representa lo contrario completamente de lo que es Romero, de lo que fue el padre Óscar Arnulfo Romero, que aquí en el Papa Francisco, en el 2018, ascendió a santo por su martirio, San Romero. Insisto, una gran interpretación por parte de Raúl Julia también, una representación de un hombre muy, muy humano, profundamente lleno de dudas, pero también muy cabal en sus convicciones, con miedo, un hombre que tenía miedo, por supuesto, de morir, miedo, y que sin embargo nunca fue dominado por el miedo, nunca fue dominado por la ambición. La película tiene una banda musical muy buena, recuperable. La narración de la película es bastante agradable. ¿Por qué? Porque está llena de movimiento, de acción, de contrastes, pero que no pierden el hilo conductor, que es este proceso que lleva al padre Romero a una toma de conciencia plena de su lugar y de su papel como sacerdote y de las posibilidades que tenía un sacerdote en aquel entonces para llevar la lucha social. Todo eso está muy bien reflejado en la película, aunque la película fue producida por sacerdotes. Se hace crítica a la iglesia, se hace una crítica dura a la iglesia, se hace una crítica muchísimo más dura, obviamente, a las élites dominantes y y queda ahí siempre patente que todo eso que llevó a la lucha armada en El Salvador no fue producto del azar, no fue producto de el ocio de un grupo de personas que decidieron hacer una guerra, no. Surgió como respuesta a una situación que ya era imposible de llevarse, imposible de soportarse un día más, que es lo que llevó, como lo que lleva en todos los países, a las grandes luchas sociales, cuando son verdaderamente justas. Es porque se llega a ese momento que le tocó ver a Romero, a ese momento en que el pueblo estaba completamente hastiado siempre de recibir el mismo desprecio, el mismo odio, la misma vivir bajo el yugo, bajo la explotación permanente. Romero se puede encontrar en YouTube, la plataforma por lo menos donde yo lo encontré, debe estar en otras. Esperemos que sea así, y esta es una invitación a que revisemos esta película a 45 años del asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Se hace obvio que tenemos que revisar esta película y revisar obviamente la vida de San Romero de América, como ha sido nombrado. Pues bien, queda ahí de nuestra parte esta invitación. Nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo y gracias por vernos.